un momento muy complejo a nivel global, ¿sí? Un momento de grandes tensiones. En estos días podría definirse el futuro de la guerra en Medio Oriente, el conflicto que se produce entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Trump dijo el viernes que iba a tomar una decisión final sobre si firma un acuerdo nuclear, un tratado de paz con Irán o no. Finalmente decidió postergarlo un día, dos. Bueno, hoy es domingo, son las 15:09 y todavía no tenemos una definición, y lo más probable es que no la haya. O que aunque Trump la tome, aunque Trump finalmente diga, bueno, voy a ir a subir un acuerdo, en la realidad, en el terreno, eso termine fracasando, porque Irán está contando con el tiempo a su favor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita para poder declarar una guerra el voto del Congreso, y Trump no tiene el voto del Congreso para declarar una guerra a Irán. Todo lo que está haciendo son operaciones especiales, y eso tiene un plazo y tiene un presupuesto, y eso se está agotando. Irán, que viene preparando esta guerra hace 40 años, lo sabe. Pero este conflicto, que genera un montón de disrupciones en términos económicos en todo el planeta, también genera oportunidades. También genera oportunidades, por ejemplo, para la Argentina. Por ejemplo, para Latinoamérica, que tiene todo lo que el mundo necesita en un escenario de conflicto. Tiene energía, tiene gas, tiene petróleo, tiene alimentos, tiene agua. Bueno, también tenemos nuestros gobiernos, ¿no? Y eso es lo que hace que sea difícil muchas veces aprovechar todo esto. Pero hay organizaciones que están tratando de que América Latina sea una región más integrada. Por ejemplo, el Mercosur, con sus altos y bajos, ha logrado avanzar en un acuerdo con la Unión Europea que es muy, muy importante. Y cuando termine de concretarse, porque por ahora desde el 1 de mayo está funcionando en modo avión, ¿sí? De manera provisoria, cuando termine de implementarse va a generar grandes oportunidades para los productos de América Latina. Y otra organización que está trabajando en esto es ALADI. ALADI por ahí no te suena, pero es la Asociación Latinoamericana de Integración. Sí, es un organismo intergubernamental creado en la década del 80, y Argentina es fundador. Es país fundador de ALADI. Nosotros estamos en comunicación con Sergio Abreu, que entiendo que está en Uruguay. Ahora nos contará él dónde está, porque está viajando todo el tiempo por el rol de ser el presidente, ser el titular de ALADI. Organización que se encarga, en la medida de lo posible, en la medida de lo que los países se lo permiten también, de favorecer este proceso de integración. ¿Qué tal, Sergio? Rolando Klemper y el equipo de Domingo 630 los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rolando? Un gusto y un saludo a todos y a toda la audiencia, acá desde Montevideo. Desde Montevideo, qué bueno, qué lindo poder estar en Montevideo, una ciudad hermosa. Bueno, gracias por conversar con nosotros. Bueno, no sé si escuchó un poco la introducción que hacía, pero es un momento a pesar de las tensiones, a pesar de las diferencias ideológicas que hay entre los países de la región, también es un contexto de oportunidades, ¿no? Exacto, y el tema de oportunidades se plantea que hay que pensar con la cabeza del siglo XXI, no con la cabeza del siglo XX. Ajá. El nuevo cambio de época que se da en el mundo. Porque nosotros tenemos que ver en materia comercial, que eso es lo que hace ALADI. ALADI exclusivamente se dedica a desarrollar los instrumentos que tienen los países para aumentar su comercio bilateral o de tres o incluso de todos. Porque el mecanismo, el único que existe que es muy bueno, son acuerdos de alcance parcial. Por ejemplo, el Mercosur está dentro de la ALADI, la Corporación Andina también. Es decir, 2-3 países pueden realizar cualquier tipo de acuerdo comercial con el tema que quieren, y después se pueden adherir los demás países en el proceso que se llama la convergencia. Esto es muy importante porque la situación de comercio de América Latina hoy, ante el nuevo mundo que se ha planteado comercial, es muy débil, muy frágil en cuanto a integración. Apenas negociamos el 11% entre nosotros, entre los 13 países de la ALADI, por decir así, en el que se incluye México y obviamente toda Sudamérica, y además está Panamá, Cuba, Venezuela, es decir, todo desde el punto de vista comercial. Acá no hay aspectos ideológicos, porque el propio tratado dispone que se discuten exclusivamente los temas comerciales y los temas de integración. Ahora ya es otro mundo.
Otro mundo porque la mayoría de los países de América, de la América Latina, por decir así, porque son varias, no es una sola, están en una nueva inserción comercial mundial. Por ejemplo, China, la República, es el socio comercial de más de 130 países en el mundo hoy, entre los que se encuentran casi toda América del Sur, sobre todo el Cono Sur, con exclusión de Paraguay, que tiene relaciones con Taiwán, pero todo esto ha alterado todo el sistema comercial, de manera que la sociedad con China nos deja a nosotros precisamente lo que te decía, de lo que es los recursos que tiene la región, que son recursos naturales, agua, alimentos. Lo importante aquí es que todo esto que se desarrolle, que son cadenas de valor, no nos vaya a limitar a ser solamente exportadores primarios y volver a la primarización, es decir, exportar carne o soja o pasta de celulosa y que después todo lo demás sea agregado valor fuera de nuestros países. Ese es el problema que tenemos nosotros en el nuevo mundo en el que obviamente hay varias estrategias, por decirlo así. La estrategia de las áreas de influencia, que hoy son nuevas, en la que Estados Unidos y China están desarrollando una guerra comercial muy importante, en la que China ha avanzado muchísimo con esto que decimos, y nada menos Estados Unidos ha decidido desconocer todo el sistema multilateral de comercio para tratar de competir con China debido al avance que tiene China en todos los aspectos, no solo de valor agregado, industriales, incluso tecnológicos. Entonces es una nueva lucha geopolítica, por decirlo así, que recién comienza. Sergio, si bien Estados Unidos, pues es interesante esto que usted dice, esto de las áreas de influencia, pero si bien Estados Unidos está tratando de recuperar, de alguna manera, ¿no?, esta política Monroe, que le dicen ahora, ¿no?, la política Monroe de Donald Trump, al mismo tiempo está imponiendo aranceles, por ejemplo, en el caso de producciones muy importantes para la región y especialmente para la Argentina, como el caso del aluminio. Exacto, porque es la política de proteccionismo que es totalmente contraria a lo que era el pensamiento de después de la post-segunda guerra mundial, que era el GATT y la Organización Mundial de Comercio, reglas, baja de aranceles. Ahora se ha vuelto a políticas unilaterales. Entonces Estados Unidos dice, bueno, yo le aplico el 50% a Brasil para la carne, o le aplico para el aluminio a tales países. Es decir, está tratando de defender su propia estructura productiva en función de la competitividad y la competencia que tiene de los productos, de los bienes y de servicios chinos. Entonces, por ejemplo, México tiene el 85, casi el 90% de su comercio con los Estados Unidos. Entonces, y tiene una zona de libre comercio. Entonces ahí la política de Estados Unidos dice, voy a consolidar esto y voy a tratar, además de que sobre todo en el México y los países asociados en esa libre comercio, eleven los aranceles a terceros países para competir precisamente con China. ¿Cuáles son, Sergio, los productos que usted cree que tienen hoy mayor oportunidades de favorecer el desarrollo de la región? Bueno, es la cadena agroalimentaria, puede decir así, la carne en todos sus aspectos, la soja, la agricultura, la pasta de celulosa, es decir, todo aquello que de alguna forma está demandado en los grandes mercados, sobre todo en los mercados nada menos que tienen un importante crecimiento, como el caso de China o el mercado asiático. Ahí la cadena de valor es muy importante, pero lo que tenemos que tratar es de que todo esto esté vinculado también a la micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, toda aquella empresa que son cerca de 20 millones las que existen en la región y que solamente exportan el 1%. Esto es un tema de estrategias, pero las estrategias desde el punto de vista comercial, en el ámbito de la integración, están sufriendo una fragmentación que viene de relaciones distintas entre los países, enfrentamientos de distinta naturaleza, que no les da de alguna forma una visión de cómo se arreglan estos temas de integración. Un ejemplo muy sencillito, pero muy sencillito. Nosotros acabamos de liberar en un esfuerzo muy grande 55.000 millones de dólares en el mercado de cosméticos, de todo lo que significa la posibilidad
de que no solo sin aranceles, sino que todo lo que son las etiquetas y todo no tengan obstáculos técnicos al comercio. Y eso los países, cuanto más lo acompañen, van a encontrar mayor dinámica de los acuerdos, digamos decir, los acuerdos comerciales. Y el otro tema más serio todavía es el de facilitación de comercio. Una sencilla, aquí el oyente va a darse cuenta que nosotros en nuestra región las aduanas tienen y los pasos de frontera tienen normas diferentes, tienen conductas, y todo lo que significa un paso de un camión que demora 2 o 3 días para pasar una frontera, en la que estamos tratando de buscar los instrumentos para digitales, sobre todo de origen, va creando una seria falta de competitividad. Entonces, un tema estratégico que no me entiendo a veces cómo nos cuesta mucho, es decir, cómo cada país no puede tener un paso de frontera más digitalizado. Bueno, claro, Sergio, el domingo pasado estuvo acá en nuestros estudios Cristian Asinelli, que es el vicepresidente de CAF, ¿no? Del Banco sí, lo conozco. de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y él nos decía que aunque Latinoamérica, el Mercosur, firme un acuerdo con Europa y haya un gran plan de crecimiento, todavía hay dificultades para que eso se termine plasmando en la realidad por la falta de interconexión entre los países, incluso de rutas, por ejemplo. Bueno, ese es el otro tema, claro. No solo son los documentos, los trámites, vamos a decir, además es la interconexión, que Asinelli mencionaba muy bien, en lo que es el comercio intermodal. Ejemplo, la hidrovía Paraná-Paraguay, para decirle así nosotros, para tenerlo cerca de lo que son la política de los meridianos, más allá de las otras que están tratando la CAF de financiar, que son Atlántico o Pacífico, entre otras cosas, con el puerto de Chancay, un puerto chino en Perú, que es un puerto de última generación. Pero vayamos un poco a todo esto de cómo los países en el camino intermodal. Por ejemplo, los estados de Mato Grosso del sur y los que están vinculados a la hidrovía exportan más cereales que toda la Argentina a través de la hidrovía. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y el mineral de hierro también se está desarrollando muchísimo, y entonces todo esto significa que para la hidrovía, que la navegación fluvial, en el caso nuestro de la región, es la que tiene menor costo en navegación fluvial, porque en cada barcaza van decenas de camiones y los contenedores, ¿no? Y esto tiene que ser más agilizado, y todos los países lo están tratando, el sector privado, sobre de agilizarlo para tener más competitividad, poder salir por el Río de la Plata o el Nueva Palmira o por los puertos, digamos, de toda la hidrovía, para ser más competitivos fuera de extra región. Y ahora, por ejemplo, en Hong Kong, el manejo de un contenedor son 4 o 5 horas. Acá en nuestra región son 3 o 4 días. En general. Es decir, y eso significa que exporta un precio de 10 por el otro que tiene menor costo en el transporte y exporta 5, uno pierde el mercado, por decirlo así. Esto es de facilitación de comercio, de agilización y sobre todo de entendimiento entre los países. Los dragados, por ejemplo, digo, no estoy hablando del tema de la Argentina, sino los dragados de toda la hidrovía, claro. La interconexión física, es decir, esa conectividad que tiene, entre otras cosas, ahora un tema muy importante, por ejemplo, es el canal de Panamá, es decir, donde mucha producción sale por ahí. La futura guerra. Entonces, es la actual, yo te diría, porque hasta Estados Unidos hoy tiene un déficit de $200.000 millones con China en materia comercial. Entonces, todo esto significa que nosotros, para salir a mercados externos, pero también entendemos que competitividad, pero además tenemos que facilitar la integración interna entre nuestros países, claro. Nuestras fronteras, nuestros costos, todo lo que significa ese tema, que yo lo resumo así: si no hay inversión en América, en la región, no hay comercio intrarregional. Si no hay comercio intrarregional, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay paz social. Hoy la cifra preocupante es que el empleo informal, es decir,
fuera de todo lo que es la relación legal, por decirlo así, es del 54%. Entonces todo esto significa una brecha que viene de tecnológica, pero sobre todo una brecha social que tenemos que ir tratando de cubrir, porque de esta forma no podemos seguir siendo el continente más desigual del planeta. Y eso es voluntad política de los países, es tratar de entenderse mejor. Es decir, antes los presidentes intercambiaban objetivos, discrepaban, ahora intercambian objetivos. Sergio, le hacemos una preguntita más porque tenemos que ir a la tanda en unos minutos, pero tenemos muchas ganas de preguntarle. Sergio, como contaba Rolly, viene aplicándose la doctrina Monroe, que América pasaría a ser de los americanos, digamos, en la estrategia continental. Y se está acunando en el comercio internacional dos términos, el friendshoring y el nearshoring. Esto nos aplicaría a Argentina, porque primero que somos amigos de Trump, ahí aplicamos el friendshoring, y segundo porque estamos cerca de Estados Unidos, el nearshoring. No es tan simple el tema, porque claro, no, claramente. El puede jugar con México, pero por ejemplo Argentina está hoy casi, creo que es el principal socio comercial de China, en términos, digamos, pongamos que es casi parecido. Brasil sí es el principal, y ya no es nearshoring, es simplemente competitividad y un crecimiento chino en materia comercial que, vuelvo a insistir, tiene 130 países. Por ejemplo, Alemania es el principal socio comercial de China, por decir en todo lo... Es decir, el nearshoring y todo lo demás sí, pero tiene que tener la geografía, es más importante hoy, porque es la madre de la historia, que además de las políticas de acercamiento. Puede haber simpatías o visiones, pero yo ya no creo más en izquierdas y derechas. Yo creo en empleo, inclusión social. La integración es inclusión social, y la integración, si no la desarrollamos en los países, vamos a quedar dependiendo, ya sea de las políticas de Estados Unidos en lo que pueda, o de las políticas del exterior, o ahora de Europa, que está teniendo serias dificultades y que firma después de 25 años un acuerdo con el Mercosur, que yo tuve el privilegio de firmarlo en la primera hace más de 20 años. Y bueno, todo esto es comercio. Hoy es una de inversión, comercio y empleo. Entonces allí ya no es tanto aquello de la ideología, porque hoy, para decirlo bien claro, dicen China es un país que el mercado y todas las reglas de la Organización Mundial de Comercio la favorecieron y compite. Después podrá decir si es un gobierno autoritario o no, que es otro tema más filosófico, claro, histórico y todo lo demás. Pero acá el tema es el mercado. Y en el mercado él simplemente accede, que tiene mayor productividad y competitividad. Y sobre todo quien tiene mejores inversiones en las cadenas de valor. Muy técnicamente parece una cosa complicada, pero la preocupación es esa. Yo no estoy tan preocupado por lo de Estados Unidos. Obviamente está en la zona de influencia del área, como puede ser México, lo de Cuba, Venezuela, son todos aspectos, digamos, también de estrategia de recursos, sobre todo el petróleo. Pero ahora, yo se lo dejo para ustedes que ven las cosas modernas, ahora el tema es poder estudiar cuál es el impacto que tienen las tierras raras, las tierras raras en el mundo. Y uno dice, ¿qué son? Bueno, las tierras raras son nada menos que un grupo de minerales estratégicos que no son el petróleo tecnológico del siglo XXI. Entonces se implican tecnología, energía y defensa. Hay productos, y son... ¿Quién tiene la cadena total de las tierras raras del mundo? China. Claro. Lo que el costo es la extracción, el refinamiento. Muy bien. Entonces, en ese tema se va a discutir, porque todo esto tiene que ver, yo lo tengo alguno estudiado, se va a estudiar toda la competitividad que va a venir. Por eso, ustedes van a ver que las conversaciones, cuando Trump habla a veces de las tierras raras y todo eso, es un tema de cerca del futuro cercano, no es lejano. Y otro ejemplo, y termino acá. Sí. El ejemplo que tenemos, que no es tierra rara, pero es otro recurso importante, que es el litio. El triángulo del litio es Argentina, Chile y Bolivia. Los tres tienen políticas distintas, y no tienen, digamos, acuerdos de tipo estratégico. Así que eso también supone que, en el caso de China,
puede asociarse con uno o con otro, o incluso otras potencias, porque es otro tema, pero tendríamos que tener una política un poco más común para que todo esto pudiera transferirse a las propias pequeñas y medianas empresas en todo lo que significa eso. Un tema muy apasionante, pero parece que uno está hablando en otro idioma, y sin embargo es el de hoy, no es el de mañana. Son los temas de fondo del país, de la región y del mundo. Y que son ya ese gran tema. Nosotros no podemos ir en el mundo de la velocidad de la inteligencia artificial en bicicleta de 2 ruedas. Ese es el gran tema, y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, las asimetrías. Brasil y Argentina están condenados geopolíticamente a entenderse. Bueno, tendrán sus dificultades, no las voy a analizar. México no se puede mudar. Y el ser uruguayo, por ejemplo, o paraguayo, no es una condición, es una profesión, que tienen que administrar esa relación por la asimetría existente en materia. La integración es también solidaridad y atender a los países con mayores dificultades y más pequeños. No es fácil. Como decía Lord Palmerston, los países no tienen amigos, tienen intereses permanentes. Pero a este mundo, la integración es la respuesta parcial a todo esto que va yendo norte-norte y que puede provocar además nuestra propia relevancia como estructura económica y comercial en el nuevo mundo que se está planteando. Excelente, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, cuando ande por Buenos Aires lo invitamos por acá, ¿eh? En cualquier momento estoy ahí, le agradezco la terapia de grupo que muy interesante escucharlo. Y después de hablar de la música, porque yo toco la guitarra. También toca la guitarra, mire. ¿En el aire o toca la guitarra en serio? No. No, toco la guitarra de 6 cuerdas, fui muy amigo de los chalchaleros. ¡Qué lindo! Pero amigo de Juliana Dávalos, que no sé si mi gran amiga. Sí, claro. Yo toco la guitarra y siempre me gustó la canción, y yo digo, Shakespeare decía, si la música no acompaña a una persona, entonces le pierde sentido a la vida. Así que son esas cosas que uno... Pero ahora ya la música, acabamos en Aladi de hacer una admisión temporaria para todos los conciertos que se realizan para que todos Bueno, todo esto es un mundo nuevo al que nosotros tenemos que acostumbrarnos, porque ya ni los chalchaleros están, ni los fronterizos. Bueno, ahora en el aire, y los tubos, ¿cómo llaman? Los tubos del ómnibus, que escuché ahora, bueno, recién me acabo de enterar que hay hasta ese tipo de tecnología. Pero igual es un nuevo mundo. Si nosotros nos vamos al ritmo del nuevo mundo, bueno, la culpa no va a ser de los que mandan. En el nuevo mundo va a ser un festín de leones entre los grandes imperios, y el que no está en la mesa va a estar en el menú. Muchísimas gracias, Sergio. Un gran gusto conversar con usted. Gracias, que igualmente, que pase muy bien. Buen domingo. Hablamos con Sergio Abreu.